Bueno, me toca dar paso a Carlos Saldaña, director de servicios de la zona sur e Islas Baleares de Ariston. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, te dejo la palabra. Un saludo. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos y igualmente gracias a Cefosan y por supuesto al sector de la fontanería tan importante para nosotros. Dentro de la gran variedad de productos comercializados por Ariston, hablaremos del termoeléctrico abordando la evolución de la eficiencia electrónica en los termos. Hay dos objetivos en esto. Hay objetivos finales que son, por un lado, proporcionar alternativas y argumentos para una venta con un mayor valor añadido, importante yo creo que para el sector, y, por supuesto, para una compra eficiente, ¿no? En este sentido, iremos abordando varios puntos, entre los cuales está, bueno, hablar un poquito de historia, nos remontaremos únicamente al siglo pasado. Hablaremos del efecto Joule para conocer un poco la evolución del sector relacionado también con la eficiencia energética, ¿no? Hablaremos de todos los conceptos que han ido implementando la evolución del producto, como es el aislamiento, el diseño, el control de la temperatura, igualmente orientado a mejorar las prestaciones. La directiva ERP marcó un punto de inflexión en todo esto que también por lo menos mencionaremos simplemente para marcar ese diferencial que supuso históricamente la implementación de esta normativa. La electrónica, que ha sido lógicamente el punto diferencial también para poder abordar una mejora en los rendimientos, y, como no, el mundo de la conectividad Wi-Fi que tanto nos está aportando y que ahora pues está siendo en estos momentos que pasamos pues un elemento sin duda muy importante. Terminaremos hablando de la evolución máxima que ahora tiene todo esto del ahorro energético que conjuga todo el conjunto de tecnologías anteriores en un termo híbrido sobre el que hablaremos para entender mucho mejor sus características y prestaciones. Dentro de esa parte de historia, me tengo que remontar, como digo, al siglo pasado. De hecho, nosotros, como dentro de las marcas del grupo, tenemos la marca Chafoto, y fue en 1925 donde ya se empezaron a hacer los primeros calentadores, en este caso con producción de gas. Evidentemente, la producción de agua caliente sanitaria se remonta a muchísimo más atrás. Tenemos ya casos escritos muy antiguos donde ya se habla de cómo calentar el agua, ¿no? Y muchas veces con la simpleza de pasar el agua pues a través de, por ejemplo, piedras calientes. Hemos ido evolucionando y en este sentido lo que podemos comentaros es que en el caso de Ariston se notó un despegue bastante importante en ese sentido cuando llegó la época de los 60, ¿no? La época de los 60 hizo que, dado que salíamos de unas situaciones complejas históricas, de guerras previas y demás, pero que los hogares empezaron a tener necesidades, comodidades, y ahí se empieza a implementar notablemente la presencia de los termos eléctricos. En este caso se buscaba un objetivo, no se buscaba mucho más, que hubiera un elemento, un aparato que proporcionase agua caliente sanitaria. No había mayor objetivo ni se pretendía con ello tener otros elementos que evidentemente la evolución nos van a proporcionar, ¿no? Otra época muy importante, y de hecho en Ariston fue muy significativa porque ya se convirtió en un líder en Italia en la distribución, venta y por supuesto fabricación de este tipo de productos, fue la época de los 70. En la época de los 70 ya se consolida mucho más, se empieza a ver diseños, se empieza a ver variedad, y esto, como digo, consolida el mundo del termoeléctrico de una manera mucho más interesante. Ya en años posteriores, concretamente ya en los 80 y en los 90, aquí tenemos unas imágenes realistas de aquellas publicidades de aquel entonces, igual que las anteriores, ya empezamos a ver palabras como el confort, el ahorro, la duración. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia, ya empieza a haber una conciencia clara de que todos estos elementos tienen que incorporarse a los productos, a los electrodomésticos y en este caso, ¿por qué no?, al mundo del agua caliente sanitaria. Es aquí donde, lógicamente, tenemos una evolución clarísima. Todo esto comienza con un elemento importantísimo, ¿no? Es cómo calentamos el agua, ¿no? El agua, hoy por hoy, lo estamos calentando con un efecto llamado efecto Joule, que básicamente, como una descripción básica, diríamos que es la energía calorífica producida por una corriente eléctrica al pasar por un material conductor.
El efecto Joule, en nuestro caso, nos proporciona una característica interesante, que es, como un ejemplo, que si consumimos 1 kilovatio de hora de energía eléctrica, este kilovatio nos puede llegar a proporcionar hasta 1 kilovatio de energía térmica, aquella energía que en definitiva, en nuestro caso, nos va a calentar el agua. En este punto, los elementos que tenemos, aquí podemos ver la parte izquierda de la pantalla, podéis apreciar una simulación de la parte interior de un termo, donde ya se empieza a apreciar la figura de la resistencia. La figura de la resistencia eléctrica nos va a acompañar desde el siglo pasado, ya nos va a estar acompañando en el mundo del termo, y en este sentido sí que ha habido evoluciones. Evidentemente ha habido evoluciones porque los diseños de los termos han contribuido a que existan termos también con otras características, no solo verticales, sino horizontales. Esto hace que la creación de resistencia se acople a este mundillo. Y por otra parte, también hemos tenido que evolucionar con otras características. Por ejemplo, dentro de las resistencias inmersas, porque estas son sumergidas dentro del agua, o sea, estas resistencias están con una protección metálica, en su interior está el elemento conductor, este elemento conductor por el que si le pasamos corriente nos cambia esa energía eléctrica, energía térmica, pero la protección, en este caso dentro del primer grupo que tenemos aquí, la parte de cobre, esa está inmersa en el agua, está en contacto con el agua. Esto ha sido implementado especialmente ya en los últimos años o décadas del siglo pasado, porque anteriormente teníamos otra tipología de resistencia que era la llamada cerámica, que solía estar en una vaina. Ahora, sobre todo, se utilizan las sumergidas. Y como decía, pues están las tradicionales que están hechas normalmente de cobre, desde el punto de vista de cubierta. Aquellas que siendo metálicas o de cobre tienen algún tipo de protección. Aquí esta parte más azulada, si aparece en vuestras pantallas, es porque lleva un tratamiento, un esmaltado exterior. Estas normalmente se han generalizado mucho en aquellos aparatos que en general pueden tener una presencia en lugares donde los depósitos de cal pueden ser importantes, dado que el comportamiento de aquellas resistencias que están vitrificadas son mucho mejores frente a esta situación, como os describía, donde hay presencia de cal. También el titanio ha sido un elemento que se ha incorporado en la resistencia, también para aguas mucho más conflictivas, con otro tipo de problemas y también, en definitiva, para buscar soluciones ante las situaciones de distinta tipología de aguas. Como decía, la cerámica es mucho más clásica, está asociada normalmente a productos, ahora se ha asociado a productos de mayor calidad, normalmente, y como digo, la característica principal es que no está en contacto con el agua, sino que está envainada en una vaina que realmente irradia calor por conducción. Entonces, es un elemento interesante, pero que, como digo, ahora mismo lo normal es tener muchísima más presencia de resistencia sumergida que del tipo cerámico, que actualmente, como digo, no es la primera opción de los fabricantes. También, volver a destacar, ¿qué es el objetivo de la resistencia aquí? El objetivo de la resistencia no es otro que, como la imagen pretende indicar, es aumentar la temperatura dentro del termo, ¿no? Calentar el agua que contiene. Recordemos que, como tal, no está mal la eficiencia. O sea, hay productos y aparatos y incluso elementos como vehículos y demás que tienen muchísima menos capacidad de aprovechar la energía como tal. Aquí realmente estamos aprovechando muy bien la energía eléctrica. Decíamos antes, como ejemplo, que si consumimos 1 kilovatio, estamos proporcionando 1 kilovatio de energía térmica. Como tal, insisto, no es un problema de que sea bajo el rendimiento. Lo que ocurre es que actualmente, y ya hace unos años, el problema es que hay sistemas, como dice aquí, que realmente multiplican esa energía. Somos capaces actualmente de consumir una parte de esa energía y multiplicar varias veces. Hay un elemento que se utiliza en las bombas de calor que suele ser el concepto del COP. Es la relación entre la energía consumida, energía eléctrica consumida y la energía térmica proporcionada. Como digo, en los casos de bomba de calor se produce este efecto multiplicador y por lo tanto es un sistema mucho más eficiente. Y es ahí hacia donde va claramente el mercado,
es a buscar también la eficiencia en otro tipo de sistemas. Otro elemento importante dentro del ahorro energético está en la optimización y mejora de los aislamientos. A lo largo de los años hemos ido implementando distintas características en los aislamientos y esto es un elemento que como instaladores y también, como no, como usuarios finales, hay que tener presente porque marca la diferencia con respecto a las pérdidas que puede tener el acumulador o el termo. ¿Por qué es importante esto? Pensemos que el termo durante muchas horas al día y por lo tanto muchas horas de su vida útil está manteniendo una temperatura interior muy diferente a la temperatura ambiental. Esta diferencia de temperatura entre la exterior y la ambiental va a producir de forma natural y automática una pérdida, una cesión de calor a la parte más fría. Por lo tanto, del interior hacia el exterior hay una intención natural de perder calor, de ceder calor. Esta cesión de calor la evitamos en parte cuando metemos un aislamiento de forma adecuada. Este aislamiento, como veis en la pantalla, hay distintas calidades, pero lo importante es saber que todo elemento tiene unas determinadas pérdidas y el objetivo es el ahorro. Por lo tanto, hay que entender que hay que evitar lo que se llama, los fabricantes normalmente lo definimos como conductividad térmica. Esa conductividad térmica a la hora de elegir un equipo es muy importante mirarla, porque un equipo que está colgado en una pared a una determinada temperatura y, como digo, en unas determinadas condiciones, va a estar cediendo inevitablemente algo de calor al ambiente. Cuanto mejor sea el aislamiento, menos pérdidas tendremos y, en consecuencia, el ahorro energético de ese producto ya de por sí será mayor. Por lo tanto, importante el avance y el diseño que tengan los termos a la hora de evitar las pérdidas estáticas por estar, como digo, simplemente colgado y con temperatura. Lógicamente, el diseño también tiene un avance importante en todo esto. Pasamos de un termo tradicional. El termo tradicional para mí es aquel que es normalmente bastante ancho, no suele ser muy alto y casi siempre solemos aumentar en tamaño, en anchura, en diámetro de termo frente a la altura. Muchas veces también condicionado porque, bueno, los espacios son los que son y esto puede ser pues, una tendencia. También, lógicamente, se han ido diseñando todo esto. El modelo denominado en nuestro caso el Slim es un aparato que con el mismo litraje tiende a aumentar de altura frente al ancho. Esto en acumulación y en agua caliente sanitaria es muy interesante porque la estratificación que se produce en los termos de forma natural hace que cuanto más largo y estrecho es el aparato, la percepción del usuario de lo que dura un termo llega a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, es un elemento no solo estético, sino que también puede proporcionar unas sensaciones finales al usuario mucho más adecuadas a sus expectativas, porque, como digo, se estratifica muchísimo mejor el agua que un termo tradicional. La entrada en los diseños de sistemas como los de doble depósito permiten también que estos mismos aparatos puedan ser de multiposición y además con algunas ventajas que proporcionaremos o diremos dentro de un momentito. Esto es un elemento muy interesante, ahora lo comentaré, y ha cambiado mucho la percepción tanto del usuario final como del instalador, puesto que le proporciona unas opciones de ubicación muy interesantes, ya que este tipo de aparatos, en nuestro caso, pues apenas miden 27 centímetros de profundidad. En el caso también de lo tradicional, siempre ha habido el típico termo horizontal, que en este punto he de decir que normalmente es un aparato que, aunque bien está diseñado específicamente, en este caso que os muestro, como aparato exclusivamente horizontal, la tendencia natural por la falta de estratificación es que sean aparatos que la percepción del usuario sea que parece que duren un poquito menos a igual tamaño. Por lo tanto, cuidado con esto, porque si un usuario tiene un aparato en vertical y se le sustituye por otro en horizontal del mismo litraje, puede tener una pequeña penalización de durabilidad, de tiempo, de uso, precisamente por la falta por la menor estratificación del agua en este tipo de modelos. En el tipo de modelos de doble depósito, esto está compensado por el diseño del equipo y, por lo tanto, prácticamente no tienen pérdida de rendimiento en el caso de ser utilizados en un concepto de multiposición.
Como podéis ver aquí, el concepto de doble depósito permite, pues, entre otras cosas, como decía, no tener tanto profundidad, también hacer un efecto interesantísimo. Y es que, aunque tienen dos resistencias, no funcionan al mismo tiempo, por lo tanto no penalizan al usuario para tener que conectar eléctricamente una conexión eléctrica muchísimo mayor. En este caso, lo que hacen los termos es calentar primero el primer depósito, que por ejemplo, si fuera uno de 80 litros, sería aproximadamente unos 40 litros iniciales, y una vez que está el primero caliente, calientan el segundo. ¿Esto qué provoca? Que obviamente calentar un depósito de 40 litros se va a tardar muchísimo menos que uno entero completo de 80, y esto hace que el usuario pueda disponer más rápidamente de agua caliente sanitaria a la hora de hacer varios consumos del aparato. Esto es como digo, es un elemento muy interesante y, como decía, no aumenta el consumo del aparato ni la necesidad de aumentar la disponibilidad eléctrica a base del contador o un contador mayor. Porque, como digo, no funcionan los dos al mismo tiempo, sino es con alternancia. Aquí vemos el ejemplo de lo que os decía. Primero se calienta el primer depósito, el de la izquierda en este caso, el primero que sale, y después calentamos el que tenemos más a la derecha. Insisto que la parte ventajosa de esto, que son multiposición y que por lo tanto no tienen pérdida de rendimiento. Otra evolución más de los termos y que contribuye, como hemos visto, pues a bastantes elementos interesantes. Pero aparte del aislamiento, el diseño y control, perdón, el aislamiento, el diseño, el control de la temperatura es muy importante. En este sentido que tenemos una evolución, y esta es la parte más interesante de todo esto. La evolución que nos ha permitido pasar de termostatos básicamente de bulbo, esto se utilizaba mucho en los termos del siglo pasado, el tipo termostato de bulbo. Posteriormente pasamos a un modelo más compacto, que fue el de varilla, pero que en cualquier caso son termostatos de tipo mecánico y que su precisión no es realmente muy elevada. Esta sensación de precisión no elevada o realidad no elevada la podemos ver un poco en el gráfico que he preparado, donde podéis ver que hay una línea totalmente horizontal y lineal frente a una que hace un diente de sierra. La diente de sierra representaría la temperatura interior del aparato, incluso sin consumo, o sea, simplemente en las conexiones y desconexiones producidas por el mantenimiento de las pérdidas, como decía antes, del termo. Como veis, hay un diente de sierra muy marcado. ¿Y esto qué representa? Pues que al final estamos no teniendo confort dentro del equipo. Si utilizamos el agua, podemos encontrarnos con que el agua está más caliente o menos caliente de lo que habíamos seleccionado, y esto evidentemente al final proporciona un aumento de consumo. En la imagen que tenéis bajo la parte de baja precisión y baja eficacia, por lo tanto, tenéis una imagen tradicional de ese selector muy asociado a esta tipología de termos, donde lo que tenemos es un simple selector que, como veis, ni siquiera suele tener en la mayoría de los casos ninguna numeración o relación con una temperatura real, puesto que son aproximaciones dada la tipología del sistema. ¿Todo esto qué ocurre? Pues que hemos dado un salto importantísimo, que es la incorporación de control electrónico. El control electrónico es total. Eso significa que hay, por un lado, un sistema con microprocesador y, por otro lado, que hay unas varillas que realmente son sondas electrónicas. ¿Y esto qué nos proporciona? Pues lo que veis en la imagen derecha del gráfico, ¿no? Que la línea de mantenimiento de la temperatura interior del equipo notablemente se ve mucho más estable. ¿Y esta estabilidad que nos proporciona? Nos proporciona automáticamente mayor confort al usuario, pero también un ahorro, porque no estamos desperdiciando energía en conexiones y desconexiones que están fuera del rango deseado, ¿no?, de mantenimiento. Aquí, cuando se desea una temperatura determinada, por ejemplo 60 grados, pues la temperatura se mantiene prácticamente con mínimas variaciones frente al sistema anterior, que podríamos subir a 65 hasta que se parara y a lo mejor volver a conectar a 55 para volver a restablecerse la temperatura. Por lo tanto, este es el gran salto evolutivo, que es la incorporación electrónica y que conlleva automáticamente un ahorro energético a los termos que lo llevan. Esto es directo. Como os decía, hay un hito importante en todo esto, que fue la incorporación del ERP, que solamente decir, pues bueno, que viene del 2015. Aquí, ¿por qué es un hito importante? Porque al final ya hay una normativa, no es una percepción de usuarios, no es una percepción de fabricantes, sino es una norma y por lo tanto hay que cumplirla. Esta base de cumplimiento hace que los fabricantes
demos una vuelta de rosca importante a todo lo que es el diseño, a todo lo que es la forma de ahorrar, que ya veníamos algunos de nosotros, como en el caso de Ariston, implementando en nuestros equipos, pero que obviamente pues, condiciona a todos los fabricantes. Tanto el diseño como el etiquetado permiten diferenciar, hacer que el usuario pueda tener un poder de decisión mayor, y esto evidentemente ha marcado, como digo, muchísima diferencia. En línea de esto, pues lógicamente tenemos que percibir bien y además ser algo, como digo, con valor añadido, el hecho de ver reflejado qué tipología de aparato estamos comprando. Yo creo que es muy importante en este sentido darle valor, porque esta tipología automáticamente representa un ahorro. Yo puedo comprar un aparato muy económico, y hablo de termo, pero realmente la falta de eficiencia energética está haciendo que sea un aparato literalmente caro, posiblemente muchísimo más caro que aquel aparato mucho más eficiente que, aunque tenga un salto económico, pues estamos haciendo que esa continuidad de funcionamiento con un aparato de baja calidad energética, de baja calificación energética, nos está proporcionando un gasto constante elevado, mientras que el ahorro energético que nos puede proporcionar un equipo con una calificación energética alta, pues es muy interesante. Además, ahí entra los conceptos de amortización que veremos ahora. ¿Qué aparece? Pues aparece ya el perfil de carga declarado. Esto del perfil de carga declarado es esto que aparece por aquí, cerca del grifito, ¿no? De la letra L, que ya no solo es la calificación energética, sino las características de cómo aporta agua, durante cuánto tiempo, a qué temperatura. Empezamos a, digamos, a definir muchísimo mejor las características. Empiezan a eliminarse los termos realmente de menor rendimiento. En la implementación de esta etiqueta, pues aparecían todavía las clases más bajas. Luego se prohibieron, por lo tanto, se estaban condicionando que se empezaran a mejorar los productos, como digo, por obligación. Se establece que la clase energética sea la A. A ver, en este punto deciros que prácticamente casi todos los termos con electrónica y que tienen un control de uso, que especificaré ahora, casi todos pueden llegar a clase B, Son muy pocos en el mercado y suelen ser pequeñitos los que tienen calificación energética A. Para pasar a calificación energética A hay que dar un salto importante en la tecnología, que veremos ahora, y por eso es fácil ver mucho termo de tipo B con control electrónico, pero no así termos de tipo clase A. Aquí veréis que luego hay una opción nuestra muy interesante para conseguir esa calificación energética. Para llegar a la tipología de un termo tipo A, es importante tener presente que para que pueda llegar a B, a un ahorro real alto, también hay que conjugar la electrónica con otro concepto, que es el control inteligente del funcionamiento. El control inteligente de funcionamiento que nosotros, que se definió como con las siglas SMART, y que nosotros en nuestros equipos de Ariston lo estamos denominando como función ECO, que es en definitiva el cumplimiento de la normativa. Esto permite alcanzar realmente el máximo ahorro en los termos, especialmente aquellos que alcanzan la categoría B, que por supuesto se aplica en aquellos termos híbridos, en este caso, que alcanzan la categoría A. Esto es una implementación necesaria en el mercado, que básicamente lo que tenéis aquí es que el equipo, si se le da esa opción, puesto que es una opción que el usuario puede activar y desactivar cuando quiera, se le permite al sistema aprender de los usos. Aquí habríamos, en esta parte, si veis la parte del cursor, aquí tendríamos cómo el usuario consume. Aquí habría un consumo, aquí no habría un consumo, aquí habría un pequeño consumo. Bien, pues ese aprendizaje de cómo un usuario a lo largo de una semana está utilizando el termo, luego el termo lo puede aplicar, ¿para qué? Pues para mantener esta línea. ¿Veis que aquí aparece una línea mucho más baja? ¿Esto qué hace? Que el termo, si le has permitido que aprenda, lo que hace el termo básicamente es decir, ¿para qué te voy a dejar 60 grados de agua de temperatura en una hora o en una franja horaria donde tú no estás utilizando el termo habitualmente? Por lo tanto, ¿qué hace? Que la temperatura de mantenimiento sea menor de la temperatura habitual, de la necesaria. Y sí que implementa el aumento de temperatura cuando ha aprendido que suelen ser las horas cuando normalmente se utiliza. Bueno, pues este cambio, como digo, lo que proporcionamos con esto es algo muy, muy interesante y muy útil, que es en definitiva reducir la temperatura a la que el termo se mantiene. Recordaros que he dicho antes que un termo por mantenerse colgado y a temperatura estamos perdiendo calor poco a poco, evidentemente, y una cantidad pequeña,
pero eso son muchas horas y al final reducir esa pérdida es el objetivo de este sistema, reducir la pérdida por transmisión térmica que decíamos antes, ¿no? Pues este aprendizaje lo tienen todos los sistemas o prácticamente todos los sistemas que llevan electrónica y por eso permite subir la calificación energética no solo por tener electrónica, sino por hacer uso de este aparato. Por lo tanto, podemos sacar mayor rendimiento si utilizamos la función eco o si se puede utilizar. Ya en la parte final de esto, deciros que hemos evolucionado lógicamente y hay que dar pasos, y pasos aprovechando la tecnología. Y en esta parte de tecnología que hacemos, pues también que el usuario tenga muchísimo más control. Y para que el usuario tenga ese control en todo momento, qué mejor manera de que los aparatos tengan conectividad Wi-Fi. Esa conectividad Wi-Fi, lógicamente, pasa a través de una aplicación y esa aplicación pues, le va a proporcionar al usuario pues, control de las temperaturas, sabrá antes de ducharse en qué estado de evolución de temperatura se encuentra el equipo, por lo tanto sabremos si tenemos una situación donde podemos ducharlo una persona, dos o tres, dependiendo de la tipología y tamaño del termo. En definitiva, también por cierto, la aplicación le indica cuánto tiempo restante falta para conseguir la temperatura de consigna establecida. En definitiva, un control enorme de todo lo que ocurre en el entorno del termo. Por supuesto, también podemos establecer horarios, no solo porque el equipo tiene un aprendizaje automático, sino que a través de la aplicación podemos definir nuestros propios horarios y con ello contribuir a ese ahorro energético que decíamos. También el usuario más exigente puede extraer datos de consumo y así ver claramente sus acciones, cómo han contribuido al ahorro energético de su local, de su vivienda, en definitiva. Por lo tanto, es un avance que hay que compaginar y que vamos a ir viviendo mucho más intensamente, pero por último, lo que evidentemente da el salto significativo y cuantitativo es la utilización de termos híbridos. Los termos híbridos combinan la posibilidad de utilización, digo posibilidad porque puede ser un termo que solo trabaje con bomba de calor, pero tienen siempre el apoyo de la resistencia eléctrica. Esta combinación de electrónica, aislamiento, que hemos visto, así como el control eficiente de los tiempos de funcionamiento de los equipos, así como el uso de la bomba de calor, nos va a proporcionar no solo esa gestión inteligente, sino que además vamos a tener algo importante, y es un termo de clase A que comparado con un termo de clase B, o sea, de la categoría más alta normalmente en termos, estamos hablando de que tiene un ahorro de 50%. Esto traducido en dinero, normalmente, para que nos demos una idea, comparado un termo de clase alta y con eficiencia B con respecto al tipo clase A híbrido, en este caso este modelo que estamos mostrando ahora, son 142 euros al año de ahorro. Evidentemente, como dice ahí, pues hay una capacidad de amortización muy, muy elevada. Todo esto, en definitiva, ¿qué nos consigue? Categorías energéticas muy elevadas, un termo muy compacto que sirve para sustituir a aquellos ya existentes, puesto que se ha cuidado el hecho de que no amplíe o robe las posibilidades de sustitución, por lo tanto es un termo que sustituye garantizado al termo existente y por lo tanto aporta al usuario pues una comodidad por un lado porque no tiene que hacer prácticamente nada de obra, sino simplemente la sustitución, pero un notable ahorro a pesar de que estos lógicamente tienen un pequeño mayor coste de compra, pero es la opción del futuro y que da valor añadido, como decía, pues tanto a la venta como a la compra del usuario. En definitiva, como veis, pues hemos repasado un poco todo lo que es de una manera dinámica y rápida algunas puntualizaciones y yo creo que con estos matices pues tenemos una base interesante para que cada uno pues, pueda ir desarrollando pues, esos argumentos y, por qué no, esa parte visual de cómo quiere entender su próximo termo, ¿no? Y yo creo que el próximo termo, pues sin duda, tiene que ser un Lidos Hybrid, que es el modelo comercial que tenemos nosotros como termo híbrido, que por otra parte no hay ningún termo en el mercado actualmente de 80 y 100 litros que tenga esa característica de componente híbrido. Pues con esto yo por mi parte he terminado y de nuevo pues daros muchísimas gracias tanto al sector de la fontanería como a Cefosan, por supuesto. Estupendo, Carlos. Gracias por la presentación, interesante la evolución de los termos, que parece que se podían quedar atrás, pero efectivamente con las evoluciones tecnológicas que se incorporan, pues se ponen al nivel de otras energías. Una pregunta nos apuntan por aquí, Carlos.
Este termo Lidos Hybrid que has planteado, lógicamente tiene un coste superior a uno manual, a uno de gama normal, pero ¿qué ahorro en euros se estima para una familia de 4 personas al año? Mira, he comentado una comparación, pero te voy a dar otra, yo creo, mucho más interesante. He comentado una comparación con un termo de clase alta. O sea, ya estoy comprando un termo que de por sí tiene un valor, que es de clase B, y le estoy planteando mejorarlo, ¿no? Pero también es verdad, y ahí decía que el ahorro más o menos son unos 142 euros. O sea, no sé si lo he dicho, pero bueno, son 142 euros. Pero fijaros que si lo comparamos con un equipo que no sea de alta gama, y por lo tanto no sea de categoría energética B, y el ahorro puede llegar a 188 euros aproximadamente, y estimando, lógicamente, duchas como marca la normativa, con esos consumos de 40 euros por persona y día, de agua caliente, etcétera. O sea, el ahorro básico, ya estaríamos hablando de eso. Por lo tanto, fijaros que ese sobrecoste que puede tener en comparación con un termo, claramente es amortizable, y no estamos hablando solo de los 2 primeros años, sino que a partir de ahí tenemos un aparato de alta calidad y que nos puede ser estar dando grandes alegrías y sobre todo económicas. O sea que muy, muy interesante, y hay que mirar esto de una manera muy detallada, porque no nos tiene que asustar el precio de las tecnologías, porque al final salimos ganando. Estupendo, Carlos. Buena explicación. Efectivamente, en estas tecnologías y en todas las que van viniendo, esos sobrecostes de inversión inicial generalmente se repercuten en un ahorro a muy corto plazo. Así es.